Historia de España sin mitos ni tópicos, de don César Cervera y don Manuel Villatoro, que acaba de publicarse hace nada y ya está en la segunda edición. Don César Cervera, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Don César Cervera es periodista de ABC y, bueno, pues publica numerosos artículos siempre interesantes sobre temas de historia. ¿Por qué este libro? ¿De qué va este libro, don César? Pues es un libro donde intentamos acercar a la gente pues una historia por fin libre de mitos, libre de los tópicos de siempre, de las victorias y las derrotas que nos dice la leyenda negra que tenemos que fijarnos. Yo siempre digo que nuestra historia, el problema que tiene es que es tan buena o tan mala como cualquier otra historia, pero la que estudiamos, la que conocemos, está impuesta desde el exterior, está impuesta desde unos postulados del siglo XVI y siglo XVII donde se crea una leyenda negra contra España. Nuestra historia está impuesta desde fuera. Entonces, lo que nosotros intentamos en este libro es recordarle, oye, tenemos también muchas derrotas, pero no son las que tú piensas. Tenemos otros fracasos, tenemos otros éxitos, por supuesto, pero no son los que te han contado hasta ahora. El libro es una recopilación de artículos de don César Cervera y de don Manuel Villatoro. Ambos trabajan en el diario ABC haciendo divulgación histórica y periodismo cultural, especializado, pues eso, en desmontar, por ejemplo, mitos que afectan a la historia de nuestro país. Y también otros mitos. Han pretendido ustedes romper el mito de que la historia es aburrida, ¿no? Es el primer gran mito, sí. Sí, yo creo que yo sobre todo cuando me encuentro algún lector que te comenta, bueno, a mí me gusta la historia, pero prefiero otras cosas, porque bueno, es que al final es muy voluminoso, es un bloque muy grande la historia, y digo, bueno, es que la historia no es que te guste o no te guste, es que la historia es que tenemos la capacidad de bucear en cualquier periodo histórico, irnos a cualquier episodio, a cualquier faceta de la sociedad. La historia es el mundo, la historia es la información pura. Entonces, ¿cómo no le va a interesar a la gente la historia? Simplemente será que se lo estamos contando mal. Y lo que hacemos en historia, en ABC Historia, normalmente es acercarlo al lector, a un lector más mayoritario, para que esa persona quiera saber más a través de otras fuentes, a través de expertos en diferentes periodos, pero nosotros somos como la puerta de entrada a todo este mundo especializado en historia. Pues uno de esos mitos que desmontan ustedes, pues es esa imagen que muestra a los conquistadores españoles como bárbaros sedientos de sangre. Decía usted que la historia de España pues es tan gloriosa o no gloriosa como la del resto de países. Bueno, yo creo que tenemos algunas cosas en las que podemos sacar mucho pecho. Por ejemplo, en el tema de la colonización, el descubrimiento de América. Basta con ver cuál es el porcentaje de población mestiza al sur del río Bravo y al norte del río Bravo, ¿no? Para ver dos maneras distintas de entender la relación con las personas que ya vivían en aquellos sitios a donde llegaron los europeos. Y ustedes, pues por ejemplo, en el libro una de las cosas que cuentan es el castigo de Isabel la Católica a Colón por esclavizar a los indios. Cuéntenos, don César. Sí, pues como comentabas, realmente nuestra historia en muchos episodios es excepcional, porque bueno, somos un país que ha conquistado prácticamente un continente entero, lo ha descubierto, lo ha conquistado, lo ha poblado, y somos un país que ha domado un océano como es el Pacífico, con toda la complejidad que tenía. Entonces sí, evidentemente tenemos una historia que es excepcional en muchos sentidos, pero bueno, si se trata de hablar de como si esto fuera una competición deportiva, pues no sé si tenemos mejor historia o peor, pero desde luego no hay ninguna razón para que nosotros agachemos la cabeza respecto a otras naciones vecinas, ¿no? Y en el caso de la conquista de América, pues es un ejemplo clarísimo, porque bueno, desde el principio vemos a Isabel la Católica preocupada por el bienestar de los diferentes pobladores que fuera a encontrarse Cristóbal Colón, y ella es muy clara con las instrucciones que le da a Colón, pero desde que sale desde España, ella es muy clara. Es cierto que Colón es una persona que ve la operación de la conquista de América con un sentido muy mercantil, o con un sentido, él menciona muchas veces la palabra oro en los textos de su viaje, en las crónicas de su viaje. Es decir, él realmente está buscando un interés económico que pasa, por un lado, por hacer una serie de esclavos y traerlos a la península ibérica. Cuando en el primer viaje trae esclavos a la península ibérica, Isabel la Católica se va a sorprender, se va a enfadar mucho con Colón por esta decisión tan controvertida, porque él ya había sido muy clara con sus instrucciones.
Y a partir de esas instrucciones será todavía más clara en el futuro, no solamente ella, sino incluso Fernando el Católico, cuando ya falte Isabel la Católica, y más adelante en los reinados de Carlos V, el reinado de Felipe II, con Felipe IV también hay avances para el reconocimiento de estos indígenas. Es decir, en todo momento la legislación que tuvo la corona, es cierto que en muchos casos no se podía aplicar por la distancia, por esta enorme distancia que había entre continentes, que luego fallaba seguramente la autoridad real en muchos de estos territorios, pero por parte de la legislación de la corona fueron clarísimos con que no había que hacer daño a los indios. De hecho, pues existen bastantes casos de conquistadores españoles o funcionarios españoles o emigrantes españoles que llegaron allá y por las tropelías con los indios que les habían encomendado, pues volvieron a España cargados de cadenas y alguno de ellos murió en la cárcel con esas cadenas, precisamente porque estaba perseguido el maltratar de esa manera a los indios. Además es que es tontería, si envías misioneros para convertir a quienes consideras tus iguales como hijos de Dios, pues evidentemente no les vas a tratar como esclavos, no tiene ningún sentido. Hay un detalle de la conquista, que es que en fin, podemos sacar pecho de tantas cosas, por ejemplo del hecho de que los españoles publicáramos la primera gramática del idioma azteca antes de que los franceses publicaran la primera gramática del idioma francés, lo cual es un dato curioso y enlaza con algo que cuentan ustedes en el libro, que es esa falacia de que el castellano fue impuesto a la fuerza en Cataluña. Sí, a ver, lo primero que estabas comentando es muy interesante porque no solamente España, o solamente durante el siglo XVI, no solamente hubo un esfuerzo por conocer las lenguas indígenas, sino que incluso en el propio siglo XVI, en el reinado de Felipe II, ya existían cátedras de lenguas indígenas en las universidades americanas. Esto no lo vamos a encontrar hasta el siglo XX, en el caso del mundo anglosajón no vamos a encontrar cátedras de estudios indígenas hasta el siglo XX, o sea, hasta hace nada. Y bueno, en cuanto al tema del catalán, esto es un artículo que hicimos pensando en todas las bulos nacionalistas que siempre presentan el castellano como una lengua impuesta, como una lengua de invasores, de conquistadores. La realidad es que cuando tú te vas al transcurso, a la evolución del castellano en Cataluña, lo que te encuentras es que lo que ha vencido ha sido el comercio, lo que ha vencido ha sido la cooperación, ha sido el compromiso que tienen los propios catalanes, ya en la época de los Reyes Católicos, de integrarse en un proyecto español, de un proyecto cristiano en la península, que por fin aglutine todos los reinos que había en la península. Esto es algo que compartían los navarros, los catalanes, los castellanos, absolutamente todo el mundo en la península. Entonces, realmente, el castellano se convierte en la lengua preferente, una de las lenguas preferentes, ciertamente con el catalán, porque el catalán es cierto que ha sido una lengua que siempre ha estado ahí. Es decir, la naturaleza de los catalanes ha sido hablar dos lenguas siempre, es una cosa que está en su raza, en su territorio. No es esta historia que nos cuentan los nacionalistas, ¿no? De que ellos han hablado el catalán desde siempre, no. Realmente la naturaleza catalana es hablar varias lenguas, ¿no? Seguramente por la posición que tienen geográfica entre varios territorios. Y entonces lo que nos encontramos es eso, nos encontramos que no ha habido una imposición. Es cierto que ha habido algún momento a lo largo de la historia donde ha habido, pues digamos, cuestiones que han sido delimitadas como esto solamente esto es la lengua de la ley, o esto es la lengua de los juzgados, esto es la lengua de los tribunales, pero realmente no ha habido imposiciones, no ha habido castigos, no ha habido persecuciones. Pues don César, muchas felicidades por el libro, que ya va, como digo, por su segunda edición. El título: Historia de España sin mitos ni tópicos. Autores: don César Cervera y don Manuel Villatoro, ambos periodistas de ABC. Y don César, pues le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, además de felicitarle por su libro, y le seguimos, por supuesto, en Twitter. ¿Puede usted recordar a nuestra audiencia cuál es su nick en Twitter? Pues yo creo que es C_Cervera_M, de César Cervera Moreno. A ver, espere usted que lo compruebo, a ver si estamos diciéndole a la gente cosas que no son. C Cervera, sí señor, C_Cervera_M.
Muy bien, pues don César, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Un abrazo.